Mi invitado tiene una maestría de un seminario bautista, doctorado de un seminario metodista. Y lo creerías, tú fuiste a un lindo seminario bautista y hubo un orador invitado. Y él hablaba y te gustó lo que dijo y de pronto comenzó a hablar sobre demonios. ¿Por qué te inquietó eso? Bueno, en realidad ya había terminado la clase, terminó y solo hablaba con él, alguien que era un pastor. Y él nos decía sobre su día y él dijo, ¿saben? Hoy ministramos a 3 personas con demonios. Y primero que nada me emocioné porque pensé, ay vaya, porque aquí estamos, esto es del Nuevo Testamento y pensaba, haremos algo aquí. Y voy a aprender algo y luego él dijo, verán, 2 de ellos eran cristianos. Dije, ay, no. El primer pensamiento en mi cabeza, yo no creo en esto. Yo no creo en esto ahora. En realidad nunca pensé esto con cuidado. Vamos, en realidad no tenía una teología desarrollada porque nunca cruzó mi mente. Pero tenía ese fuerte pensamiento de que no creía en esto. Ahora descubrí que esos pensamientos no eran míos. Pero en ese tiempo pensé que eran mis pensamientos. Seguro, alguien tiene un pensamiento y piensas que es tuyo. Y no necesariamente viene de ti, pero continúa. Sí, dije, no creo en esto, pero por lo siguiente, debía salir de ahí. Pensaba, debo salir de este lugar. Me disculpé, ay caray, debo ir a casa. Y en mi carro manejaba hacia la casa y pensaba, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un cristiano tenía un demonio? Yo solo me preguntaba, ¿cómo podía pasar? Y luego el Espíritu Santo invadió mi pensamiento y me habló tan claro, no fue algo audible, pero sí muy cercano. Y él dijo, Rodney, es lo que tú tienes. ¿Alguien quiere oír a Dios? ¿Alguien quiere oír eso? Bueno, vamos, me molesté. Bueno, ni siquiera pensaba en ese momento, solo me molesté. Y dije, no puedes tenerme. Yo no te pertenezco. En el nombre de Jesucristo te ordeno dejarme. Y sentía esa cosa, dejarme. La cosa que no creías, sí. Eso es lo que pasó. Sí, sí, es lo que pensé. Dije, oh no, tuve una experiencia en la que no creo. Pero no le dije a nadie, no le dije a mi esposa y ciertamente no le diría a ese señor. Pues debía pensar esto bien. Fue un gran debate y déjame hacer la pregunta. Bueno, de frente. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Bueno, yo lo tuve. Y soy un cristiano. Pero una de las cosas en las que tuve que trabajar en realidad es el lenguaje que hay en el Nuevo Testamento. Porque esa palabra posesión demoníaca, esa palabra posesión en realidad no es una buena traducción del griego original. ¿Qué debe ser? Debe ser una persona tiene un demonio. Es la palabra como el sujeto, el verbo hace eco, y luego en realidad el demonio. Así que una persona tiene un demonio Entonces debe ser un cristiano, tiene una enfermedad. Sí, una persona de hecho se usa así. Un cristiano tiene una enfermedad. Juan el Bautista tenía un abrigo de camello. Verás, María tenía un hijo. Es así, una persona tiene esto. O una persona tiene una ofensa. No es que el demonio tuviera a la persona. Otra vez en que se usa es un verbo muy general. Daimonizomai. Puede hablar sobre, tenía al gadareno. O puede hablar sobre, oye, tengo un espíritu que me acosa. Y la palabra opresión probablemente describe mejor que una persona tiene un demonio. Porque un cristiano no puede ser propiedad de un demonio, pero puede ser oprimido por uno. Es una línea fina. Algunos dicen que un cristiano no puede tener un demonio en su espíritu, pero de seguro pueden tenerlo en la carne, tal como se enferma. Sí. En la carne. ¿No es pecado? No es pecado si puedes deshacerte de él y no hacerlo. Sí. Si lo mantienes el resto de tu vida. Así es. Dime sobre brevemente tu primera liberación. Mi liberación pasó unos meses antes y para entonces me mudé a Washington y era un pastor en una iglesia. Mi esposa hizo una cita para mí para ministrar a una de las jóvenes, ya que pensó tenía un demonio. Para este tiempo mi esposa y yo hablamos sobre esto. Ella la invitó y le pregunté a mi esposa, ¿por qué hiciste eso? Nunca he hecho eso antes, en realidad no sé qué hago. Ella dijo, tú eres su pastor, así que tú debes hacerlo. Y usó ese argumento en mí de ser pastor. Y tuve que hacerlo. Y ella vino y tuve un poco de instrucción telefónica, pero en realidad no sabía, así que no sabía cómo comenzar esto.
Y bueno, es que nunca vi uno. Y pensé, solo leeré una escritura. Ya sabes, tal vez puedo expulsarlos y leí la escritura, pero no funcionó. Entonces dije, bueno, oremos. Y todos inclinamos la cabeza y cerramos los ojos y oramos, lo que... Por cierto, no cierren los ojos cuando ministren en esta área. ¿Por qué? Bueno, porque quieres ver lo que sucede. Bien. ¿Entiendes? Quieres observar a esta cosa. No quieres cerrarle tus ojos a un demonio, ¿entiendes? Pero nadie me dijo las reglas y no las conocía. Así que la hice cerrar sus ojos y yo oraba, y en cuanto terminamos la oración veía para arriba. Mi esposa veía arriba y ella no podía abrir los ojos. Dije, ¿a qué te refieres con que no puedes abrirlos? Ella dijo, no puedo abrir mis ojos. Miré a mi esposa y dije, ¿en qué nos metiste? Y bueno, pensaba... Pero dije, en el nombre de Jesús ordeno a que esos ojos se abran, y ¡pum! Se abrieron. Dije, ¡wow! Funcionó. Y luego ella no podía oírme. Estaba sorda. Y luego dije la misma cosa. En el nombre de Jesús. ¿Estaba sorda en lo natural? No, solo Era que los de demonios pronto ella estaban... vio mis labios moverse, pero no podía oír nada. Y luego dije, ordeno que esos oídos se abran, y ¡pum! Se abrieron. Sí. Y por las siguientes horas, varias horas, esa fue la peor experiencia de mi vida. Pero bueno, yo no sabía si se fueron porque los expulsamos o los cansamos, pero al final se fueron. Ajá. Pero al final de la noche vi su cara y vi la cara de la libertad. Y dije, Señor, no me gusta el desastre, pero amo esa cara. Y lo haré por eso. ¿Y en esa gloria qué pasó? Pero en esa gloria, ella se liberó. Me dijiste algo más que es muy importante. Al desarrollarse el don en ti de liberar personas, comenzaste, bueno, tengo 1000 personas que se liberaron hoy. Comenzaste a verlos como individuos, no como una corporación o un trabajo que hacer. Pondré un vendaje, adiós. Dime la diferencia. Cuando comencé a ministrar en esta área, era solo un trabajo. Y no veía a la persona como persona. Tenía un trabajo, voy a expulsar a un demonio, y ese era mi trabajo. Incluso te sacrificaría en el altar de mi horario para sacar esa cosa. Y luego el Señor me mostró a las personas como Él las ve. Y hay un corazón de compasión que comenzó a crecer dentro de mí, que en realidad cambié de solo tener un trabajo a ver a la persona como la prioridad. La persona es lo que importa. Y su liberación necesita ser un encuentro de amor con Jesús. Y yo debía cambiar cómo lo hacía, y el Señor lo hizo haciéndome ver a la persona, como Él ve a la persona. ¿Temes a los demonios? Tú has orado por miles para liberarlos. ¿Temes a los demonios? Verás, lo demoníaco usa la misma estrategia: el miedo, la intimidación y el engaño. Quieren que les temas. En realidad hacen cosas para que les temas. Por ejemplo, si algo se manifiesta, esa cosa solo se manifiesta y te retiras. Y temerás, y las personas entran en acuerdo con eso. Algunas veces ese miedo que la persona siente no es de él. Es un miedo que se proyecta en ellos por ese espíritu. Y tienen ese sentir: debo salir de aquí, debo huir porque esto me asusta, porque no reconocen. No experimentan la autoridad de Dios. En realidad, experimentan eso. Una de las cosas que creo que es importante cuando ministramos en esta área es que hay que exponer la autoridad que está dentro del creyente. En el libro de Hechos y los Evangelios hay un proceso en que una liberación pasa cuando tengo la autoridad de Jesús y brindo el reino de Dios a un lugar. Así que la forma es que en esta modalidad soy yo, con la autoridad de Jesús, avanzando el reino, brindando su reino a un lugar. Los demonios se manifiestan y nosotros los expulsamos. ¿Y qué haces cuando tú eres el que siente el temor? Bueno, básicamente eso para mí es una señal que ya estás vencido. Porque me mostraste que jugaste tus cartas. Estás ahí y ahora sé que estás ahí. Muchos cristianos, debido a la ignorancia, tienen puertas abiertas. Dime sobre esas puertas abiertas. Bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 27 dice: no den lugar al diablo, y le hablaba a los creyentes. Esa palabra lugar a veces se traduce como estribo o un hueco. No le abras las puertas al enemigo. Y lo que pasa es que el enemigo busca tecnicismos
legales y derechos legales, grietas legales para entrar en la vida de una persona. Y él no puede solo brincar sobre ti cuando quiera, debe tener derecho legal y él lo usará si puede. Incluso aunque no sea un derecho legal, él simplemente irá por ello. Y cuando él entra por lo regular a un punto, no a la persona entera, y no serás como el gadareno. Él se mudará al vecindario, él entra como a una casa. Y si puede entrar en esa casa y establecer algo en esa casa, luego irá por la siguiente casa, y a la siguiente casa, y la siguiente casa. Lo que pasa conmigo, tenía unos lugares que tenía en la oscuridad, lugares que eran secretos, el lugar del que me avergonzaba, y no llevaba ese punto a la luz, y abría una grieta a mi vida. Ahora, él no me tenía completamente porque camino con Jesús, estoy en el equipo de la iglesia, guío personas a Jesús y todo eso, así que hago algunas de las cosas que debo hacer, pero ese lugar oscuro tenía una puerta abierta, y es ahí donde él sembró caos en mi vida. ¿Qué hay de... Bueno, dame unas áreas específicas que son puertas abiertas? Por ejemplo, pecado habitual. Tienes control al principio, pero luego te controla a ti. Si estás en el ocultismo y en realidad llamas a los demonios, tú te abres para eso. Tal vez es una secta. Tal vez lo que es como si adoraras a otro dios u otros dioses, o tal vez una desviación o perversión de Jesús. ¿Puede ser una exposición involuntaria al mal? Puede ser como... Entonces, como ver televisión o películas con contenido incorrecto. Una madre ministraba a su hijo que básicamente su esposo que no era creyente, años y años atrás llevó la película El Exorcista a casa. No El Exorcista, Poltergeist. Y la vieron con su hijo de 4 años y ella terminó en una administración por eso. Así que él no eligió hacer eso, él solo fue expuesto a ello. ¿Entiendes? ¿Qué hay de cosas como la tabla Ouija y todo eso de leer la mente y magia y todas esas cosas? Eso es ocultismo, porque llamas a un espíritu en vez de al Espíritu Santo y no tienes permiso para hacer eso. Sí, y hay cosas como drogas. Y no hablo de tomar cosas que tu cuerpo necesita como una aspirina o para la presión. No. Es algo que tu cuerpo no necesita. El rencor es una puerta, heridas, cicatrices, traumas. Y bueno, cada vez que estás en un estado débil, el enemigo quiere tomar ventaja de eso. Te diré algo. Voy a arriesgarme. Verás, hago eso de vez en cuando. Rodney va a orar por una liberación grupal al regresar. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Sí, de vez en cuando. Pero tienes toda esa autoridad, ¿cómo es eso? Bueno, una de las cosas que pasan con algunas personas es que hay un acuerdo donde una mentira que se creen está insertada dentro de ellos que en realidad se manifiesta en su identidad. Por ejemplo, digamos que una persona tiene un espíritu de víctima y está ahí, ellos solo lo ven como una víctima. Así que tienen identidad de víctima ahí. Y hay tanto... Conocí a personas que son sordas y dije, ¿puedo orar para que tu oído se restaure? Sí. Y dicen, no, porque les gusta su comunidad de sordos. Sí, verás, si tengo una mosca y una mosca en esta taza, puedo ya sea sacarla jalándola o puedo poner la taza bajo la llave. Y solo abrir la llave y dejar que la saque. Y algunos demonios podemos expulsarlos solo jalándolos, los expulsamos, los sacamos. Pero hay unos obstinados, están atorados en la identidad de una persona. A esos hay que desplazarlos. Debemos brindar verdad, debemos brindar vida, para entrar y mostrar luz en las áreas de su corazón y comenzar a exponer todas esas mentiras insertadas y llevarlos a un punto de verdad. Y en realidad la verdad desplaza la oscuridad cuando hacemos eso. Dame un ejemplo de una mentira que las personas aceptan. Bueno, es como si no tengo el poder, no tengo la autoridad, soy un perdedor. O no puedo ser sanado. Dicen, mentira. Otras personas pueden sanar, pero yo no puedo sanar. Sí, y si acepto esa mentira, entonces básicamente impido la sanidad, porque yo acepté algo que no es verdad. Puedo sanar porque Dios dice que puedo sanar. Bueno, esto es lo que pienso.
Hay tanta presencia de Dios en el estudio, incluso antes de que mis invitados vengan, pero ahora es más fuerte. Creo que puedes orar por todos Sí. aquí y liberar a muchas personas. ¿Por qué no ves a la cámara y oras como Dios te dirija? Bueno, el primer paso es este. Solo Jesús va a liberarte. Primero que nada, debes tener una relación con Jesús, porque Él es tu libertador. Tal vez aprendiste a simular, pero solo Jesús te liberará. Así que deberás invitar a Jesús a entrar a tu vida para que sea el Señor de tu vida, que perdone tus pecados, y deberás tomar la decisión: hoy seguiré a Jesús por completo. Y si quieres rendir tu vida completamente a Él, quiero que repitas después de mí. Solo di: querido Jesús, Querido Jesús, entra en mi vida. entra en mi vida. Perdona todos mis pecados. Perdona mis pecados. Hoy elijo seguirte. Hoy elijo seguirte. Te hago mi Señor. Te hago mi Señor. Te doy mi corazón, Te doy mi corazón, mi mente, mi mente, mis deseos, mi deseo, mi futuro, mi futuro, todo lo mío. todo lo mío. Ahora te pertenece. Ahora te pertenece. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por entrar a mi vida. por entrar a mi vida. Ahora, si dijiste esa oración, sabes que Jesús vino a tu vida. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice esto, que Dios nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó hasta el reino de su Hijo. Entonces la oscuridad no tiene más poder sobre ti. Y si dijiste la oración, o tal vez ya conoces al Señor desde hace un tiempo, pero te encuentras atado, solo quiero que sepas que es tu derecho nato ser libre, porque no estás en ese dominio más. En realidad estás en el reino de Dios, el reino de su Hijo. Y ahora que Cristo está en ti, es tiempo de ejercer tu autoridad. Así que quiero que repitas después de mí: soy hijo del Rey. Soy hijo del Rey. Todo lo que Jesús compró y pagó Todo lo que Jesús compró y por lo que es pagó mi herencia. es mi herencia. Estoy unido con Cristo. Estoy unido con Morí Cristo. con Él. Morí con Él. Fui enterrado con Él. Fui enterrado con Él. Resucité con Él. Resucité con Me Él. senté a la derecha del Padre, Me senté a la derecha del Padre, sobre toda potestad, sobre toda potestad, todo dominio, todo dominio, todo poder, todo poder, todo nombre que es todo nombrado, nombre que es nombrado, no solo en no esta solo era, en esta era, sino en la que sino viene. en la que viene. Por lo tanto, tengo autoridad sobre la carne. Tengo autoridad sobre Tengo la autoridad carne, sobre el pecado. tengo autoridad sobre el Tengo autoridad pecado, sobre lo demoníaco. tengo autoridad sobre lo Tengo demoníaco, autoridad sobre la enfermedad. tengo autoridad sobre la Y enfermedad, debido a que tengo autoridad con Jesús, y debido a que tengo autoridad con rompo Jesús, toda misión del infierno contra mí. rompo toda misión del infierno contra mí, Rompo toda maldición contra mí. rompo toda maldición contra mí, Rompo cada maldición que viene desde mis rompo cada ancestros. maldición que viene desde mis ancestros, Rompo cada maldición que venga del mundo a mi rompo cada alrededor. maldición que venga del mundo a mi alrededor, Rompo cada maldición que puse sobre mí rompo mismo. cada maldición que puse sobre mí mismo, Porque las armas de mi milicia porque las armas de mi no milicia son carnales, no son carnales, son divinamente poderosas. son divinamente poderosas, Derriban las barreras de la oscuridad. derriban las barreras de la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en el Mesías, Porque el que está en mí es más poderoso porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. que el que está en el mundo. Amén. Amén.